Bueno, una ciudadana nos dice: doctor, buenos días. Me llegó un comparendo hoy 26 de febrero de 2020 por fotomulta ocurrida el 7 de febrero. Me notifican vía telefónica, celular, a través de grabación y vía mensaje de texto. Yo en ningún momento he pedido que se me notifique por este medio. Físicamente no me ha llegado ninguna información. Este evento ocurrió un día después de que la corte resolviera la identificación del conductor. Pregunto, ¿qué debo hacer en este caso? Lo primero que tenemos que decirle a esta ciudadana que nos está consultando es lo siguiente. La Corte Constitucional, el 6 de febrero del año 2020, hace un comunicado en razón a la declaratoria de inexequibilidad, el artículo 8 de la ley 1843. Cuando la Corte Constitucional hace esta declaratoria de inexequibilidad, básicamente lo que hace es que desaparezca la obligación de imponerse o de atribuírsele responsabilidad solidaria a los propietarios de vehículos de servicios particulares por infracciones de tránsito detectadas por cámaras de fotomultas o fotodetención. Como quiera, que hasta hoy 27 de febrero del año 2020 aún no ha salido el fallo, es decir, no ha salido la sentencia en su totalidad. Muchos organismos de tránsito de manera irresponsable siguen enviando comparendos bajo los mismos procesos de antes de la declaratoria de inconstitucionalidad, creyendo nosotros que podrían estar incurriendo en un claro prevaricato y también podrían estar incurriendo en una sanción disciplinable. Si bien la Corte lo que hace es exhortar a los organismos de tránsito para que cumplan con un principio fundamental y un derecho que tienen todos los ciudadanos en materia de sanción administrativa, de derecho público administrativo, y es identificar plenamente al responsable de una conducta. No es nada más y nada menos que garantizar un principio del artículo 1 del Código Nacional de Tránsito, Ley 769 de 2002, modificada por la Ley 1383 del año 2010 en su artículo 1, donde establece un principio de la plena identificación. En materia de tránsito, debemos nosotros remitirnos al artículo 129. En su parágrafo 1, la Corte dio una claridad muy precisa en la sentencia C530, cuando dijo que las multas no deberían ser impuestas a persona distinta de quien la comete, como también está claramente establecido en este parágrafo que les manifestaba anteriormente. Entonces voy a tratar de mostrar unas diapositivas que he preparado, 2 o 3 diapositivas, para poder explicar qué debe hacer esta persona una vez le llega este comparendo. Como quiera, que la persona me pregunta que en el evento en que esto se notifica un día después, en que la Corte Constitucional se pronuncia sobre la obligación de identificar al ciudadano, básicamente aquí tenemos que remitirnos al artículo 136 del Código Nacional de Tránsito, que establece lo siguiente. Cuando a usted le llega un comparendo, y si hoy le están llegando comparendos de cámaras de fotomulta, usted lo que debe hacer es presentarse al organismo de tránsito, presentarse a la Secretaría de Tránsito donde le impusieron el comparendo, o pedir una comparecencia virtual si usted está en otra ciudad, pedir una comparecencia virtual y oponerse. Si usted no cometió la infracción, se opone a la responsabilidad solidaria, porque además ya está proscrito constitucional y por la Constitución la responsabilidad objetiva, y ha sido declarada inexequible. Ha sido declarada inexequible claramente por la Corte Constitucional la responsabilidad solidaria. Entonces usted lo que debe decir es: mire, yo no iba conduciendo el vehículo, yo no tengo ese vehículo en mi disposición, yo no tengo ese vehículo. Entonces, ¿qué ocurre aquí? La autoridad de tránsito debe declararlo a usted
o absolverlo de toda responsabilidad, porque recuerde que en materia de derecho administrativo sancionador y hablando del tema de tránsito y transporte, la carga de la prueba está en cabeza del Estado, está en cabeza del organismo de tránsito, que es el que debe demostrar que usted cometió la infracción. En caso de que la autoridad de tránsito le diga no, pero usted tiene que identificar quién cometió la infracción, usted va a hacer uso de un derecho fundamental, va a hacer uso de la Constitución política, que es norma de normas, y usted va a pedir que no se le vulnere el principio a la no autoincriminación. Artículo 33 constitucional. Yo no estoy en lo obligado de autoincriminarme ni tampoco de declarar en contra de mi compañera permanente, en contra de mi cónyuge y en contra de todas las personas que se relacionan bajo ese principio de afinidad, bajo esa condición de afinidad y bajo esa condición de consanguinidad. Entonces usted va a expresar simple y llanamente. Además, recuerde que todo lo que yo diga aquí puede ser utilizado en mi contra. Entonces yo pido que ustedes, como organismo de tránsito, demuestren que realmente yo cometí la infracción. Entonces, presentarse al organismo de tránsito y manifestar de que usted no cometió la infracción y que quien tiene la obligación de establecer quién cometió la infracción es la autoridad de tránsito, porque tiene la carga de la prueba. Ahora, el 6 de febrero del año 2020, mediante un comunicado, la Corte Constitucional entregó un sentido del fallo de acuerdo a la sentencia C038 del año 2020, del 6 de febrero. Y le dijo lo siguiente la Corte Constitucional, vamos a leerlo todo, a los organismos de tránsito y al país. La responsabilidad solidaria entre el conductor y el propietario del vehículo por las infracciones detectadas por medios tecnológicos, entre paréntesis fotomultas, es inconstitucional, al no exigir expresamente para ser sancionado con multa que la falta sea o que la falta le sea personalmente imputable y permitir, por lo tanto, una forma de responsabilidad sancionatoria por el hecho ajeno. Miren, en materia de derecho administrativo sancionador, háblese del derecho penal, del derecho policivo, del derecho de tránsito, del derecho disciplinario, no se pueden imponer comparendos a personas distintas, ni se pueden imponer sanciones a personas distintas de quien comete la infracción. En esta materia o en materia penal se debe establecer si usted es autor o partícipe de la conducta, mas no se puede establecer de que a un tercero sin haber sido partícipe de la conducta se le pueda establecer la sanción. En materia de tránsito, el legislador, de manera clara y taxativa, en el artículo 129, en su parágrafo primero dice que no se puede imponer sanción a persona distinta de quien comete la infracción. Entonces, casos como estos, donde la autoridad sigue desconociendo que ya la Corte Constitucional dio una claridad frente a la misma, está desbordando sus competencias, y esto tiene que ser de conocimiento de las personerías y de las procuradurías, pero tiene que existir además una responsabilidad administrativa por parte de los alcaldes. La Corte Constitucional, en salvaguarda de los derechos de los ciudadanos, claramente ha establecido de que estos procesos son anticonstitucionales porque están obligando a que unas personas, sin ser responsables de las conductas, estén pagando unos comparendos, como ocurre en el siguiente ejemplo. A María, la Secretaría de Tránsito, el 01 del 12 de 2017, le notifica y le sanciona con una orden de comparendo que ocurrió en la calle 13 con carrera 23 por conducir un vehículo sin tener el seguro obligatorio. Pero claramente la Secretaría de Movilidad notifica a María, pero quien va conduciendo la motocicleta el día 01/12/2017 a las 08:34 no es María,
es un hombre, lo que implica que la sanción no puede imponerse sobre María porque no es María quien va conduciendo el vehículo. Además, porque la ley especial dice que las sanciones no podrán ser impuestas a personas distintas de quien comete la infracción. En ese orden de idea, nosotros ¿qué le pedimos a los ciudadanos? Bueno, básicamente lo que se le pide a los ciudadanos es que se asesoren de personas que realmente conocen el proceso. Que si hoy le están llegando comparendos a partir del 6 de febrero del año 2020, se presenten ante los organismos de tránsito y básicamente lo que deben hacer es presentar una controversia. En esa controversia van a decir si a ustedes les ocurre el caso de María donde no van conduciendo el vehículo, va conduciendo un hombre. Mire, el artículo 129 del Código Nacional de Tránsito dice que las multas no pueden ser impuestas a persona distinta de quien las cometió. Ojo, que además en el año 2003 la Corte Constitucional declaró exequible condicionalmente el artículo 137 que establecía una especie de responsabilidad solidaria para los propietarios en caso de infracciones de tránsito que fueran detectadas con medios técnicos y tecnológicos. ¿Esto qué quiere decir? Que como en materia sancionatoria se debe tener presente siempre en materia de derecho público sancionador, en materia de derecho de tránsito, se debe tener claro la personalidad de la sanción. La personalidad de la sanción no es nada más y nada menos que las sanciones se le deben imponer a las personas que cometan las infracciones. Bajo ningún argumento jurídico hoy se le puede imponer una sanción de tránsito detectada por medios técnicos y tecnológicos a los propietarios de vehículos simple y llanamente por la condición de dueño de un vehículo. Si eso sigue persistiendo, si eso sigue ocurriendo, si se siguen generando ese tipo de comparendos, ustedes como ciudadanos deben acudir ante las personerías, ante las procuradurías o ante las oficinas de control interno disciplinario para que cada una de las personas que intervengan en el proceso sean sujetos disciplinables porque están desconociendo la Constitución. ¿Y por qué desconocen la Constitución? Porque el artículo 241 constitucional, en su numeral cuarto, le entrega la guarda de la Constitución a la Corte en control de constitucionalidad de las normas que elabora el Congreso. Si la Corte hace un análisis de una norma que elabora el Congreso y encuentra que en la misma se está violentando, desconociendo la Constitución política y la declara inconstitucional o inexequible, implica una obligación directa para que las autoridades no vuelvan a aplicar esa normatividad. Ahora, si en alguno de esos textos las autoridades o los particulares que cumplen función pública redactan la norma que ha sido declarada desde el comunicado por la Corte Constitucional como inexequible, están incurriendo en un delito penal que se llama prevaricato. Por ende, ustedes deben accionar mediante una denuncia penal ante las fiscalías para que investiguen estos funcionarios. Es decir, que para ellos se desprenderán dos conductas, una conducta disciplinaria y una conducta penal. Esto hay que hacerlo porque se requiere, se necesita de manera urgente que las autoridades entiendan que se debe garantizar el debido proceso, que se debe garantizar el principio de legalidad establecidos en el artículo 29 constitucional. Te pido que compartas este video, que dejes tus comentarios, que me sigas en la página de Facebook que se llama dr.juber, como vas a observar aquí en esta imagen, y que me sigas también, te suscribas en mi canal de YouTube donde vamos a estar publicando todo tipo de información. Y si tienes alguna queja, tienes algún problema de tránsito, que necesitas resolver temas de cobro coactivo, necesitas resolver más de una sanción por seguro y por revisión técnico-mecánica partiendo de la violación al principio non bis in idem, escríbeme a los siguientes números de teléfono: 320-669-5223 y 315-755-9003.